ubicadas en un inicio, y eso se refiere a pacientes que de pronto tuvieron la famosa cefalea centinela, que le llaman, o tuvieron algún síntoma, tuvieron un dolor de cabeza unos días antes y no hizo nada, y después de 15 días o 10 días está mal el paciente, y claro, lo llevan ahí ya porque tiene un dolor de cabeza muy fuerte y ya ven un sangrado grande. Probablemente en realidad ese dolor de cabeza previo fue ya el inicio de la hemorragia, sino que fue pequeño y se contuvo. Si hubiera sido atendido ahí, obviamente su pronóstico hubiera sido muchísimo mejor. 85% de los casos se da por una ruptura espontánea del aneurisma. En la porción anterior del polígono Willis es 85%, la posterior abarca el 15%. Es ahí donde van a romperse en las uniones de los nacimientos de estas arterias, o las uniones, digamos, de estas arterias que forman el polígono de Willis. Los aneurismas saculares se desarrollan gradualmente, es decir, van creciendo con el tiempo, y los que son mayor a 10 milímetros tienen un riesgo anual de romperse el 0.7%. Es decir, los muy chiquitos, que a veces ni los detectan las imágenes, son poco probables que se rompan, pero van creciendo con el tiempo. A ver, retrocedo un poquito a esta, porque ¿a qué nos referimos a veces con esto? A veces, clásicamente, inclusive, y ojo que decimos que la mortalidad antes de llegar al hospital es del 12 al 15%, a veces se dice, de hecho, o digámoslo en términos generales, tomando los que mueren antes de llegar al hospital. Hay muchos de estos que ni siquiera llegan al hospital. Yo tuve un tío que falleció en su casa, o sea, lo encontraron muerto, y que había tenido un aneurisma cerebral. Nunca llegó a la casa, no le dio chance. Más los que mueren en el hospital son cerca del 50% de los pacientes. Es el 40%, prácticamente son el 50% de los pacientes. De 100 pacientes se van a morir 50 por esto. De esos 50 que quedan vivos, 2/3 van a quedar mal. ¿Ya? Y tan solo 1/3 va a quedar bien, que es más o menos el 20% restante acá. O sea, de 100 pacientes, si tuvieras 10 pacientes, 5 se mueren de golpe. O digamos, los 5 se van a morir, 2 de ellos, uno de ellos en la casa, y los otros 3 o 4 se van a morir en el hospital. De los 5 que quedan vivos, 3 van a quedar con secuelas, algunas de ellas muy severas. Y tan solo 2 van a quedar bien o con una secuela leve. Entonces, esto es una situación bastante grave, ¿no? Bueno, ahí ven las imágenes, la localización de los distintos aneurismas, ¿ya? Que la mayoría suelen ser acá. Estos, en cambio, que están más abajo y que están cerca de las cisternas perimesencefálicas, suelen tener ¿cómo se llama? Suelen tener buena evolución. Es la única ventaja, ¿ya? Pero pueden ocurrir sangrados perimesencefálicos por aneurisma. Los que están acá, obviamente, pueden ser más graves, ¿no? Y, obviamente, la comunicante posterior es importante también, porque al crecer o al tener un aneurisma, son a veces esos pacientes que pueden tener anisocoria y tienen una pupila que está midriática, sí, porque está comprimiendo el tercer par. Entonces recuerden que uno de los componentes del tercer par es la midriasis. Puedes tener también párpado caído, etcétera, ¿no? Entonces, ojo con los aneurismas de circulación posterior. Sin reventarse o reventar, sino que para que no se reviente tiene que ser grande y que haga compresión. Si no se revienta, pues si se revienta, en cambio es por el hematoma y todo eso, ¿no? Bien, antecedentes, historia familiar, ¿ya? Recuerden, yo siempre hago este ejercicio porque es importante entender que uno es médico, y no solo los pacientes, sino que dentro de uno mismo, de su familia o algún conocido, puede tener este tipo de problemas. Así que ojo con esto, ¿no? Historia familiar. Cuidado si en tu familia y este antecedente tienen ustedes riesgo, o alguien que conocen que puede fumar, alcohol, cocaína, metanfetaminas, etcétera. Ser afroamericano o japonés, terapia de reemplazo hormonal, diabetes mellitus. Esta aquí es importante. Enfermedad renal poliquística. De hecho, si tú tienes riñones poliquísticos, si tienen en la familia riñones poliquísticos, deberían hacerse una angiografía, una angioresonancia preferentemente, no necesariamente la angiografía digital, pero sí por lo menos una angioresonancia, porque recuerden que una angioresonancia que no usa contraste, como la angio-TC, vas a detectar angiomas que tiene que ser un poquito de más grande tamaño, pero vimos que depende también del tamaño para el riesgo de ruptura, ¿no? Así que ojo con eso. Enfermedades hereditarias, el famoso Ehlers-Danlos, sobre todo el tipo 4, pseudosantoma elástico, fibrodisplasia muscular, anemia células falciformes y déficit de alfa-1-antitrypsina. Miren, otra enfermedad más que se la asocia. Si alguien tiene preguntas, las va diciendo, ¿no? La presentación típica de esto es dolor de cabeza severo, con náuseas y vómitos. El famoso que te ponen en los libros, que el paciente va y te describe, es el dolor de cabeza más grande que ha sentido en su vida. Se ve, pero en una minoría de casos. La mayoría te dice, doctor, me duele la cabeza muy fuerte, ¿ya?
Por lo general, y aquí viene un problema, quienes sufren de cabeza, dolor de cabeza de manera continua, por ahí la mayoría de veces se trata de migraña cuando la presentan, ¿no? Salvo que ellos mismos digan de un dolor de cabeza así, nunca lo he sentido, ahí te aumentas más el riesgo, ¿no? El resto de personas, la mayoría de veces no sufren de dolor de cabeza y de pronto tienen esto de gran intensidad. Ya cuando te hacen náusea y vómito, tradicionalmente sale el vómito en escopetazo y todo eso por producto de hipertensión craneal. Así que, meningismo, sí, la hemorragia subaracnoidea es una de causas que producen rigidez de nuca. Así que puedes tener dolor de cabeza y rigidez de nuca. Sin ausencia de fiebre, pensarías en hemorragia subaracnoidea, aunque toda sangre en el sistema nervioso central está en capacidad de producir fiebre en algún momento también. Así que no te confíes necesariamente en eso. Disminución del nivel de conciencia, signos de focalización neurológica, no mueve el brazo, no mueve el pie, eso es localización o focalización en realidad. Presentación atípica, dolor en cabeza en clúster, convulsiones, estado confusional, asociado a un trauma craneoencefálico, aunque los traumas craneoencefálicos son también causas de hemorragia subaracnoidea. Por lo general, con un comportamiento distinto, puede haber vasoespasmos, que es mucho menos, no hay resangrado porque no es un aneurisma que se rompió. Entonces, la hemorragia subaracnoidea en cantidad, la postraumática es obviamente de las más comunes, ¿no? Pero ya de como causa de la enfermedad como tal comúnmente que vemos sin el antecedente de un trauma es por aneurismas la mayoría de las veces, ¿no? Bien, esta escala que se llama de Hunt y Hess es una escala clásica que asocia los síntomas y obviamente con la mortalidad, como van a poder ver en esta columna. Si solo tienes un dolor de cabeza leve, la mortalidad es baja. Si el dolor de cabeza es severo o hay afectación de un nervio craneal, sigue siendo todavía baja la mortalidad. Pero ese sería el punto corto, el 3. El momento ya comienza a alterarse el estado de conciencia. Hay confusión, letargia o una debilidad lateralizada, o sea, ya una hemiplegia o hemiparesia, pues, ¿no? La mortalidad ya se trepa al 10%. Estupor, 23%, y llegar en coma con una hemorragia subaracnoidea, 70% de mortalidad. Ya de mortalidad. Obviamente ese paciente va a quedar mucho más secuelado, pues, ¿no? Si es que sobrevive. El pronóstico es peor además. Bien, entonces la famosa escala de Hunt y Hess es una escala clínica. Yo personalmente no me gusta mucho esa escala y dije vamos a usar otra, pero la seguimos usando y la seguimos reportando. Ya miren el lado que habíamos hablado de porcentaje de muertes, Hunt y Hess. Aquí está según el 1, 2, 3, 4, 5, la mortalidad como va aumentando obviamente. El 5, la mortalidad, llegas en coma con razón, pero la idea bien difícil que vayas a salir vivo o en buen estado. Bien, existe lo que es la escala de Nueva York, ¿ya? Y otra escala, en cambio, la cual solo evalúa el Glasgow. La escala mayor evalúa el Glasgow y si hay déficit focal, por este caso. La escala acá solo evalúa el déficit focal, ¿ya? Entonces, asimismo, la mortalidad también va aumentando a mayor o a menor grado de Glasgow que tengas. Mientras más bajo tu Glasgow, mayor mortalidad. Miren que Glasgow ya de 3 o 6 se asocia a 92.7 mortalidad. Acá un Glasgow de 3, 93% de mortalidad, 4 a 7, 84% de mortalidad. Entonces, la escala de Glasgow en general es más sencilla, digamos, más práctica, pero pueden hacerla. La escala de los neurocirujanos a nivel mundial, la Federación Mundial, es bastante utilizada también, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las complicaciones que tiene el paciente con la hemorragia subaracnoidea? O sea, el paciente puede morir de la misma hemorragia directamente o puede de sus complicaciones, ¿no? Aquí está, los efectos, las causas de la muerte, el efecto directo del sangrado es la principal, ¿no? Mientras más grande el sangrado, obviamente mayor riesgo de mortalidad. De ahí de que pueda volver a sangrar. El riesgo de resangrado por lo general ocurre en la primera semana del paciente, ¿no? Y está dado principalmente porque el aneurisma no lo has logrado cerrar o excluir. Después baja un poco porque una de las complicaciones que veremos acá abajo, el vasoespasmo, a veces cierra el vaso causante o cierra el mismo aneurisma porque ha cerrado la circulación en ese vaso y obviamente no vuelve a sangrar, pero el de acá también mata, ¿ya? Complicaciones médicas como neumonías, por ejemplo, que pueden tener esos pacientes que tienen deterioro sensorio, también son causas obviamente de la muerte. El mismo edema cerebral como tal puede ser causa. El vasoespasmo, que aquí lo ponen en un porcentaje relativamente bajo, pero yo les voy a decir lo siguiente. El vasoespasmo, primero recuerden, muchos mueren directamente antes de llegar al hospital, ¿no? Así que ese porcentaje ya no cuenta. De ahí de otros, los que llegan al hospital, algunos mueren por resangrado, no entra en ese punto. El vasoespasmo que puede ocurrir desde el cuarto día,
¿no? Se ocurre entre el primer y cuarto día, es un vasoespasmo precoz. Por lo general, el pico de vasoespasmo en la mayoría de pacientes se presentan por el día 14 y puede ocurrir hasta el día 21, aunque yo te digo que una vez pasado el día 14 es menos probable que te vaya a dar. Entonces, sí hemos visto gente que da el vasoespasmo precoz cuarto día y termina a veces siendo incluso fatal. Así que este vasoespasmo, y ese es el problema, mata gente en gran cantidad porque ya estás hablando de un porcentaje más reducido. Claro, ya no estás contando en total, sino de los que ya te han llegado a esa etapa. De esa etapa hay muchos que se mueren por vasoespasmo. Actualmente nos ha ido mejor porque se entiende un poquito mejor qué es lo que ocurre con eso y también cómo manejarlo, y porque por suerte en el hospital tenemos cómo excluir aneurismas. Si bien es cierto, no lo hacemos en términos generales en los primeros 3 días, es muy raro que lo logremos hacer en los primeros 3 días de que haya ocurrido el sangrado. Lo hemos podido hacer un poquito pasado ese tiempo, a veces cuarto día, quinto día, séptimo día, hasta noveno día, a veces épocas, y ahí ves lo que te dicen los libros. Teóricamente no es un buen momento para hacerlo, presidente, porque suele haber vasoespasmo y a veces no logras entrar al vaso sanguíneo. En realidad, la mayoría de veces lo podemos hacer sin ningún problema. Y al excluir el vaso, al excluir el aneurisma y ya ya no correr el riesgo que se rompa, podemos nosotros tratar eso hipertensando al paciente, como más o menos van a ver, más otras cosas más, que en la actualidad está cambiando el enfoque, ya no es tanto hipertensar al paciente. Pero bueno, esto también es triste porque a veces ese paciente que te llegó con un sangrado importante, llega a veces aparentemente, o lo tienes los primeros días vino solo con algo de cefalea, neurológicamente está bien, no le has podido todavía excluir el aneurisma, o logras excluir, cerrar el aneurisma y de pronto te hace un vasoespasmo severo y te quedó con una secuela grave. Por eso es que le adviertes al paciente, tiene una hemorragia en idea, no podemos cantar victoria hasta que pasen por lo menos 3 semanas y ahí sabremos si ya habrá pasado el peligro, ¿no? Eso deteriora, mata alguna vez al paciente y deteriora obviamente o daña el estado neurológico en algunos de ellos si no logramos solucionar el problema o tratarlo, ¿no? Bien, algunos hacen hidrocefalia, que en realidad es un problema muy raro que produzca la muerte, porque esto se pone en circulostomía y listo, ¿no? Pero es una complicación, sería la tercera complicación de los hemorragias. Entonces, clásicamente las principales complicaciones cerebrales de la hemorragia son el resangrado, el vasoespasmo y la hidrocefalia. Entre otras, por ejemplo, incluye la secreción inadecuada de hormona antidiurética, el síndrome periodontal cerebral, es decir, hay otras complicaciones. Y algunos de ellos, que es más raro, pueden hacer diabetes insípida también, ¿no? Puede haber edema cardiogénico neurogénico, edema cardíaco neurogénico, o sea, hay otras complicaciones más. Bueno, esto sigamos lo mismo. La tomografía, esto es importante. ¿Cómo hago el diagnóstico de esto? ¿Cómo lo sospecho? Porque el paciente viene con dolor de cabeza intenso, a veces con misma rigidez de nuca, puede venir con deterioro del sensor, etc. Yo le hago la tomografía. Entonces, cefalea, rigidez de nuca y deterioro del nivel del estado de conciencia, uno me orienta a pensar que es una hemorragia cerebral. La tomografía del 90 al 98% sensible en las primeras 24 horas. Mientras más precoz hagan ustedes la tomografía, más probable que vean sangre. ¿Qué pasa después? Después va bajando un poco esto porque si el sangrado fue leve, con el pasar de las horas no se lo va a ver. Por eso la tomografía tiene que ser precoz para diagnosticar, ¿ya? Es muy raro que en las primeras horas no detecte sangre, obviamente, ¿no? Si tienes un hematocrito de menos de 30, puede disminuir la sensibilidad de esa tomografía de encontrar. Entonces, una hemorragia en pacientes con una anemia importante, menos de 30, puede obviamente alterarte la sensibilidad. La hemorragia ya vamos a ver después qué se hace. La hemorragia subaracnoidea aneurismática afecta principalmente alrededor de las cisternas basales, eso como ya lo he mencionado. La traumática es por lo general en las convexidades. Eso a veces por imágenes puede diferir, aunque casi siempre está, digamos, aquí siempre está el antecedente en realidad del trauma. Aquí lo que a veces también nosotros decimos en pacientes que tienen trauma, y este es un dato importante que la mayoría de lugares a veces no te lo aclaran, sino que lo vas aprendiendo en la práctica. Por ejemplo, hemos visto pacientes que te dicen los testigos, no, el señor estaba pintando desde a 6 metros de altura, estaban pintando en una pared, estaba en unas cañas o aguas, etcétera, yo qué sé, bien, pintando a 6 metros de altura. Cuando de pronto, ¿qué pasó? Lo traen al hospital porque se ha caído de allá. Si hubo un testigo, nosotros lo que tratamos de ver es si se pudo fijar si esa persona se tropezó y cayó, o si de pronto vio como que quedó inconsciente y cayó, ¿ya? A veces, y por ejemplo, sería lo que dijimos, si yo encuentro que ese paciente se ha caído y tiene un trauma y de pronto le veo mucha sangre perimesencefálica, tal vez yo diría, no, pues la traumática por lo general se acumula en la periferia, ¿no? En las circunvoluciones, ¿no?
¿por qué está obviamente acá? Entonces me hace sospechar que pudo, y se que desmayó antes de caerse. No, eso es que primero tuvo un sangrado, tuvo un deterioro del sensor y se cayó. Pero eso tiene que ser, obviamente, alguien que lo observa y sospecharlo para tratar de buscar si en realidad hay alguna causa. A veces no necesariamente de aneurisma, puede haber sido que tuvo un sangrado intraparenquimatoso por hipertensión arterial y eso lo hizo caer. Entonces la imagen a veces te orienta a eso, la historia obviamente a veces tienes que ir a reinterrogar a los testigos a ver si encuentras eso. Así que ojo con eso de ahí, eso no es tanto para el examen, pero bueno, es algo que les va a servir o les puede servir en algún caso en la vida. Eso no suelen encontrar en los libros que dan esa aclaración. Bien, la resonancia magnética es superior, ¿ya? Es superior, pero no reemplaza la pelea. Es decir, la resonancia magnética puede detectarme algunos pacientitos que no los detecto en las primeras horas porque es más sensible para detectar sangre, pero cuando no encuentro sangre en la tomografía computada, la única forma en realidad de saberla en el día a día, la mayoría de las veces, es haciéndole la punción lumbar. Ya vamos a ver cuándo. La angiografía puede ser negativa en la hemorragia solenoidea, cuando es perimesencefálica el sangrado, cuando ya hay un vasoespasmo severo o si se ha trombosado la nariz. Es decir, si yo encuentro hemorragia solenoidea y le hago una angiografía o angioteseo o angioresonancia y no detecto el aneurisma, puede ser porque el sangrado fue perimesencefálico. Como yo les dije, ahí no se suelen ver después los aneurismas, en realidad el pronóstico es muy bueno, o que está habiendo un vasoespasmo muy severo y no el aneurisma se ha ocluido o que se ha trombosado la aneurisma. En estos casos, lo que se recomienda es que a los 21 días, o después del día 21 de haber empezado esto, se les repita la imagen. ¿Por qué? Porque si el vasospasmo ya ha pasado el día 21, no debería de estar. Y a lo mejor ya voy a poder ver el trombo. A veces ocurre. Y lo hemos visto, no por suerte siempre. Es muy raro, la mayoría de veces siempre vemos el aneurisma, pero a veces ocurre. A ver, déjenme ver esto. Bueno, esta es la correlación más o menos de la escala con la presencia de hemorragia. Glasgow, con la presencia, y esta es la de los neurocirujanos, pues, ¿no? Con la presencia no de sangre, obviamente a mayor deterioro neurológico va a haber mayor cantidad de sangre y mayor grosor. Esto es importante, no vamos a hablar de eso. Bien, esta de aquí es la clasificación de, ¿qué clasificación es esta? Fisher. De Fisher. Muy bien, la clasificación de Fisher-Price, muy bien. En la cual, aquí vamos a poder comparar, antes de eso, la clasificación de Fisher modificada y la clasificación de Fisher clásica. Déjame agregar un poquito de esto, porque aquí hay una explicación del por qué se cambió la clasificación a la modificación, por qué se la modificó. Ya, tradicionalmente la escala de Fisher hablaba de un sangrado de hemorragia solenoidea fino, luego hablaba de una hemorragia solenoidea ya más difusa, luego hablaban de una hemorragia solenoidea más gruesa, presente, y el cuarto hablaba de una hemorragia, un hematoma que podía haber o intracraneal o la presencia de volcado ventricular. Si tú tenías estas aquí, no importaba si era focal, difusa o gruesa, si tenías intracraneal o intraventricular, era el famoso Fisher 4. Pero se vio que en realidad el verdadero indicador de riesgo de muerte y de riesgo sobre todo de vasoespasmo era la presencia de una hemorragia gruesa a nivel de los espacios subaracnoideos. Entonces se cambió a una lesión focal o difusa, pero fina, ¿ya? Sin volcado ventricular la 1, con volcado ventricular la 2, y el 3 pasó a ser una hemorragia solenoidea gruesa sin volcado ventricular, y la 4 una hemorragia solenoidea gruesa con volcado ventricular. Entonces, aquí veían ustedes, por ejemplo, el porcentaje de los pacientes con sintomático como va siendo mayor mientras más grueso. Ya cuando tenías obviamente difusa con volcado ventricular tenés 33%, gruesa con volcado ventricular 33% y gruesa con volcado ventricular 40%. En la clasificación anterior el Fisher 1 tenía el 21%, el Fisher 2 tenía el 25%, el Fisher 3 ya cuando hablabas de sangre gruesa el 37%, y en cambio la presencia intracraneal o intraventricular 31%, era menos que el grado 3, lo cual no tenía sentido, porque por ejemplo tú tienes que decir un Fisher de mayor cantidad, o sea, un Fisher 4 debería ser más grave que el Fisher 3. Por eso se la modificó, ¿ya? Y obviamente
poner la imagen acá, ya, obviamente aquí teníamos un Fisher 1, además el Fisher aparte 0 cuando no encontrabas sangrado, pues, ¿no? Benefino, acá no había nada, Fisher 2, obviamente ya más hay sangre intraventricular inclusive, pero en cambio, miren, el Fisher 3, porque aquí el sangrado en el espacio suranioideo casi no se lo ve, o sea, es finito. Acá el Fisher 3, en cambio, miren este grosor que tiene, y no hay sangre en el parénquima ni dentro de los ventrículos. El Fisher 4, sangre igual de gruesa en el parénquima, por ejemplo, y acá dentro de los ventrículos. ¿Ya? Entonces, aquí la importancia para ver el riesgo de vasoespasmo está dado por la cantidad de sangre que tengas en el espacio suranioideo. Si es grueso, vas a tener obviamente mayor posibilidad de hacer vasoespasmo y por ende más complicaciones, mayor mortalidad. Todo paciente tiene que hacer, con el sospecha de hemorragia y TC negativa, de realizarse la punción lumbar. El líquido xantocrómico necesita de 6 a 12 horas para estar presente. Si lo haces muy temprano, no vas a encontrar nada. La ausencia de xantocromía visual o por espectrometría tiene un valor predictivo negativo de 99%, pero claro, fue después de las 12 horas. Si lo haces muy temprano, no. O sea, si no hay xantocromía, o de hecho, si no hay sangre, que tienes que tener cuidado que no sea traumática porque tú puncionaste el vaso, la cual obviamente debe ir bajando en la cantidad de sangre debe ir bajando o aclarando en los tubitos que va sacando. En cambio, cuando es por hemorragia senoidea, los tubos van a mantener siempre la misma cantidad de sangre y el mismo color, la misma xantocromía, ¿ya? Si no hay esto después de 2 horas, el paciente no tiene hemorragia suranioidea casi con toda seguridad, porque sería menos del 1%. Algunos falsos positivos te los ponen la ictericia, el incremento de proteínas, el líquido cefalorraquídeo y la carotenemia, ¿no? Bien. Se debe realizar angio-TC para ver el diagnóstico de una localización del aneurisma, o la angioresonancia es una alternativa. La angiografía con sustracción digital sigue siendo el método definitivo. Aparte que pones a alguien en ese lado, no solo que diagnostica, sino que resuelves el aneurisma. El 15% de las hemorragias no traumáticas no se detecta la fuente del sangrado, esto es importante, en 15 no se ve. En las perimes encefálicas se considera la angiografía solo si la angio-TC no es concluyente o se duda del patrón perimesencefálico. Más que nada si se duda de esto, porque perimesencefálico, como ven acá, en ellas, en las hemorragias no perimesencefálicas se detecta angiografía en la causa del 5 al 35% de los casos, de no ser así, debe ser repetida después de 3 semanas. Esto es lo que decía, después de 21 días. Si no detectan el aneurisma, tienen que ser repetidas. En las perimesencefálicas, por lo general, no hay ningún problema y no se suele repetir. Bueno, esto, patologías ya las mencionamos, vamos un poquito acá. A ver, estos son complicaciones, ruptura del aneurisma, te puede dar, vamos en orden por acá y después vamos a ver estas lesiones. Sangre en el espacio suranioideo puede dar obviamente una injuria cerebral temprana, ¿no? Puede producir después esto isquemia, alteraciones de la barrera hematoencefálica, hay ruptura, pues es la misma, edema, o esto de aquí que se llama depresión o spreading cortical. Spreading cortical es una tormenta, y es como se lo ha visto. No, creo que no sé si ahora en la presentación está el video, dejen ver si está. Es una tormenta, existe una tormenta eléctrica, un tsunami eléctrico, de hecho. Se logró ver no sé cómo lo habrán filmado, pero ellos logran ver que antes de que, porque tienen los vasitos filmados a nivel cerebral, y existe como una despolarización, que ustedes ven cómo va cambiando la parte de polarización cerebral en el video que ellos tienen grabado, y a medida que pasa ese tsunami eléctrico, los vasitos se hacen chiquitos. Entonces se ve que el vasoespasmo responde a un evento eléctrico a nivel del cerebro, ¿no? Por eso comienza a cambiar un poco la forma de tratarlo, la forma de analizarlo y de entenderlo esto de aquí. Se produce vasoespasmo cerebral ya vamos a hablar, isquemia cerebral tardía, que es un término que se le ha dado, isquemia cerebral tardía. Puede haber hidrocefalia obstructiva en algunos casos. Convulsiones, no todos hacen convulsión por si acaso, aunque todos estos mecanismos son cuando ocurren, son los que explican que puede haber convulsión en estos pacientes. Y por este lado tenemos aumento de la presión intracraneal, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, hay una activación simpática y una hiperactividad parasimpática que puede provocar complicaciones cardíacas. Recuerden que yo les dije la cardiopatía de estrés, un Takotsubo o el edema agudo de pulmón neurogénico. Complicaciones pulmonares, claro, el mismo edema va a afectar a nivel pulmonar, va a disminuir la oxigenación, puede haber hiperglucemia de estrés. Debido a que hay obviamente disfunción, destrucción del tejido cerebral, puede haber obviamente hidrocefalia aguda que también puede llevar a lo mismo acá, ¿no?
recuerden que tiene hidrocefalia obstructiva por la sangre que está dentro. En la clasificación de Fisher, aparte, los que tienen, o en la imagen, los que tienen hemorragia en el ventrículo son los que tienen riesgo de hacer hidrocefalia, porque esa sangre se obstruye, va a obstruir las cisternas, obviamente va a dar hidrocefalia. Y también existe, debido a todo esto, una reactividad, una respuesta inflamatoria sistémica que es la causante de fiebre. Por eso yo decía, tienes cefalea, rigidez en nuca y fiebre, uno piensa lógicamente que se trata de una meningitis, pero tranquilamente puede ser una hemorragia subaracnoidea sin ningún problema. La meningitis suele ser menos aguda, digamos, por unos días o por ahí unas horas, mientras que el de acá puede ser algo más súbito, pero la fiebre no se desarrolla de entrada con el pasar de las horas también, ¿no? Así que más o menos ahí explican en este gráfico la fisiopatología de por qué se van dando todas las alteraciones. Entonces, este término ya lo vamos a hablar de nuevo porque es importante. ¿Qué objetivos tenemos de tratamiento? 1, prevenir el resangrado. 2, manejar el vasospasmo e isquemia cerebral tardía. 3, manejo de la hidrocefalia. 4, de las convulsiones. Y 5, el manejo hemodinámico. Y obviamente, adicional a esto, evitar complicaciones del sodio, evitar complicaciones como las neumonías, etc. O sea, depende de lo que tengamos. ¿Qué hay que hacer con la presión arterial? La presión arterial no debe superar en agudo más de 160, porque ese aneurisma en un primer momento no está excluido y una presión alta de lo que se considera hasta ese momento puede romper ese aneurisma de nuevo, mientras no lo haya cerrado yo. Una TAM de 110, porque a su vez recuerden que como había edema cerebral tampoco puedo tenerlo con una presión arterial muy baja, necesito tener buena perfusión cerebral. Una vez que el aneurisma es excluido, imagínense que lo mando en hemodinamia, le ponen un coil, o regresa a cirugía porque le han hecho un clipaje, se suspende los antihipertensivos en caso de que los haya tenido y puedo darme el lujo de permitir que la presión arterial sistólica suba hasta 200. Y ahí lo mantengo. De hecho, muchas veces nosotros lo que hacemos es ponerle líquido y vasopresores y llevarlo a presiones más altas, ¿no? Hasta 200, por ejemplo, para evitar el vasoespasmo. Lo que siempre debe evitarse es la hipotensión arterial a toda costa. Claro, ningún paciente lo vas a mantener hipotenso, ¿no? Por si acaso, esto de aquí corresponde a algo que se llamaba antes la famosa terapia triple H, en la cual se hipertensaba al paciente, se le daba mucho líquido, se hacía hipervolemia y se hemodiluía al paciente. Hemodiluir a un paciente implica darle líquido hasta bajar el hematócrito para que la sangre esté, entre comillas, menos espesa y tenga más facilidad para circular, por eso entre comillas, pero esa es más o menos una explicación básica. En la actualidad eso ya no se hace, porque el darle mucho líquido al paciente lo que favorecíamos es más edema pulmonar, por ejemplo, o sobrecargábamos ese ventrículo. Recuerden que muchos de estos pacientes aparte también son mayores y el líquido no les viene bien en exceso. Eso disminuía la oxigenación y empeoraba el pronóstico. Segundo, la hemodilución se dejó también porque era muy difícil en realidad lograr a base de líquidos bajar el hematócrito a 30, que era lo indicado. O sea, un hematócrito de 30 a un neuroagudo le viene espectacular, pero llevarlo a ese valor a un paciente que tenía un hematócrito de 40 y pico era muy difícil. Así que eso se excluyó y prácticamente quedó un poco esto de la hipertensión, que en realidad se lo toma un poco actualmente entre comillas porque termina siendo ya comienza a ser, digamos, de un par de años para acá, algo un poquito burdo, un poquito medio cavernícola, tener que hipertensar a un paciente para que logre pasar a través de un vaso que se está haciendo más chiquito, ¿no? Que se está obstruyendo, que está haciendo un vaso de pasmo y tratar de que con fuerza tratar de abrirlo. Y como ya se conoce ahora que hay este tsunami eléctrico, lo que se está tratando es de evitar ese tsunami eléctrico, por ejemplo, ¿ya? Si me preguntan en la práctica, nosotros hipertensamos a estos pacientes, y de hecho hemos visto pacientes que venían bien, por ejemplo, de pronto deterioran el sensorio, le pasamos líquido y vasopresores noradrenalina, le logramos mejorar, obviamente, la perfusión, que aparte la podemos ya ver con un ecodoppler transcranial, y esos pacientes clínicamente despiertan de nuevo o recuperan el déficit que habían presentado recién en ese momento. O sea, lo hemos visto, ¿no? Entonces, por lo pronto es lo que tenemos y me parece que funciona y hasta que no descubramos más información fisiopatológica que nos ayude a tener tratamientos que funcionen, habrá que seguir utilizando eso en gran medida, ¿no? Bien. Antifibrinolíticos. Ácido tranexánico o caproico, cualquiera de los dos, pero nosotros más usamos tranexánico, que es el que hay ahora. Cuando yo era reciente había aminocaproico. Por menos de 72 horas está permitido en casos de demora, reducción del aneurisma. Es decir, si te llega un paciente, como les decía, el viernes al Bernaza, por ejemplo, o el sábado, yo sé que no van a pasar 2 o 3 días hasta que le puedan, o sea, el lunes o el martes, con suerte, que le puedan entrar a hacer una colocación de un coil para trombos
el aneurisma o que lo puedan operar en algún momento, van a pasar más de ese tiempo, yo le pongo ácido tranexámico para tratar de evitar que sangre. No más ese tiempo porque también aumenta el riesgo de trombosis, ¿no? Al tromboembolismo del pulmón, trombosis venosa profunda, etc. Entonces, no más ese momento. Luego de eso, luego de más de 48 horas del evento y por más de 3 días se expone al paciente a los riesgos trombóticos. Por eso es que tratar de no usar más tiempo. 2 horas previas al tratamiento definitivo del aneurisma debe descontinuarse ese medicamento. ¿Ya? Eso igual está en las guías, además. O sea, eso es algo que se puede hacer ya. Tratamiento definitivo del aneurisma se recomienda temprano. Si ustedes me dicen en la vida real, no siempre se lo puede hacer. Depende. Si te llega un paciente con la hemorragia senoideica y un lugar donde hay esto, te lo hacen en 6 horas, a lo mejor está hecho. O sea, todo depende del momento y el lugar, lo que siempre decimos, ¿no? Y que esté disponible el equipo, esté disponible el neurointervencionista y llegó el paciente en el momento, lo diagnosticaste, viste el aneurisma, lo puedes meter, lo estabilizas y lo metes inmediatamente. Esto no es que es imposible, pero en el término general de los días de la mayoría de pacientes es muy poco probable que ocurra, ¿no? Sobre todo obviamente en esto, en estados moderados buenos de Handiges 1 al 4, o en la clasificación de los neurosanos 1 al 4. ¿Por qué no el 5? Porque el 5 tiene, ustedes recuerdan, una mortalidad muy alta. Entonces, a veces tratas primero de estabilizarlo y de más o menos ir viendo qué pasa, y segundo que dices, bueno, le voy a cerrar el aneurisma, pero si queda vivo, primero hay que ver que quede vivo, la mayoría se van a morir. Y si queda vivo, lo más probable es que quede prácticamente vegetal. Por eso es que de entrada en ellos, uno no lo hace así por hacerlo, ¿no? Habrán casos que sí, eso es más para discutirlo, pero no está indicado de entrada. De esta forma, una vez que tú tapas el aneurisma, por lo menos sales de una de las complicaciones, que es el resangrado. ¿Ya? No es que no puede sangrar, a veces incluso los clips, si lo metiste a cirugía, los clips se pueden soltar. ¿Ya? Ojo, que el poner un coil, hacer un tratamiento endovascular, tampoco está exento de riesgo. Segundo, le estás metiendo contraste, así que tampoco es que es tan bonito que digamos. Pero obviamente en manos expertas las complicaciones del procedimiento son sumamente bajas, ¿no? Y lo cual ya te permite decir, bueno, ya salí del resangrado, el aneurisma está excluido, ahora me preocupo de las otras complicaciones, sobre todo el vasoespasmo. El vasoespasmo pasa a ser ahí el enemigo al cual hay que, el vasoespasmo y la isquemia cerebral tardía, ¿no? Clipaje quirúrgico se prefiere en jóvenes con hematomas intracerebrales mayor a 50 ml, o sea, hematomas grandes, aneurismas en la arteria cerebral media o pericallosos, cuello ancho del aneurisma. Si es un cuello ancho del aneurisma es difícil, ya van a ver por ahí una foto. El coil es meter un alambre en ese globito que se ha hecho el aneurisma y listo. Pero si el cuello es ancho, el aneurisma, el coil se puede salir, ¿no? Y la idea del coil es que ese alambrecito que tú metes se produzca ahí una trombosis, y esa trombosis es la que cierra el aneurisma, ¿no? O ramas arteriales que salen del sarco aneurismático. Entonces, estas son indicaciones para decir, principalmente estos pacientes van a cirugía, y los de acá abajo van principalmente a un clipaje. Más de 70 años, localización posterior, cuello pequeño, forma unilobar, ¿no? Cuando un aneurisma no puede ser excluido, se puede realizar oclusión del vaso responsable con riesgo de secuelas isquémicas. Claro, si no logro llegar al aneurisma, puedo cerrar todo el vaso, pero cierras la irrigación también al resto del cerebro. Ojo con eso. Eso es más una medida de, tal vez, de salvataje o complicada. Así está la colocación de un clip. Esto es quirúrgico. Aquí está el aneurisma. Esto lo cierras el cuello y después esto se irá trombosando la sangre que quedó ahí, y esto se queda de por vida, ¿no? Ojo. Acá está cómo entra el clip. ¿Ya? El coil, perdón, van haciendo este ovillo que primero tapa la luz y esto se termina igual trombosando, ¿no? Y no queda nada. Algunos, y dependiendo a veces, sobre todo cuando el cuello es muy ancho, lo que están haciendo actualmente hacen lo mismo, pero previamente ponen además aquí un stent en este vaso. Entonces ese stent, que es como aparte una mallita, permite que esto no se salga y favorece la coagulación. Y lo dejas igual, ojo, con tratamiento antiagregante plaquetario, por ejemplo. Entonces son cosas que están cada vez aumentando más. Recuerden que esto ha crecido mucho, es una línea especial si alguien la quiere obviamente hacer. Aquí, por ejemplo, miren, el aneurisma está en reconstrucción, acá lo ven obviamente bien puesto, aquí ya le han puesto el coil, miren cómo de pronto ya ven eso, nomás los alambres, aquí todavía cuando le estaban poniendo hay mitad de sangre aquí el coil, y ya cuando está lleno del coil, miren que pasa el contraste, pero ya el contraste no entra al saco. Esto es contraste, pues, ¿no? Ya no entra el saco, ya está totalmente puesto el aneurisma. Y aquí está más o menos la imagen, aquí ven obviamente el stent que yo les decía. Este era de cuello grande, por eso es que se coloca el stent que llega hasta acá. Si ven la imagen, llega hasta acá el coil, ¿no? Ahí está la referencia, New England 33559, pueden buscar esos artículos si quieren, para que vean con más calma todo eso. Ahora, esto es importante porque esto es relativamente esta charla ya es de hace 5 años, ya tiene un poquito más de tiempo,
Pero esto antes no se hablaba solo de vasospasmo, ahora se habla también de isquemia cerebral tardía. Entonces, clínicamente en realidad son iguales, o sea, en el aspecto de los síntomas que dan es lo mismo, puede haber de deterioro neurológico, son igual lesiones isquémicas que están ocurriendo, etc. Pero en la una existe un vaso que se cierra, en la otra no se lo visualiza. Entonces tenemos aquí que un vaso que se cierra, sí, este es identificado ya sea en un ecodoppler transcranial, en una angiografía o en una angiografía digital o angio-TC. El ecodoppler no es que ve directamente el vaso que se cierra, el ecodoppler lo que ve es que aumentan las velocidades. Es como cuando ustedes tienen una manguera, están regando las plantas y quieren que el agua salga más rápido, van a apretar la manguera. Obviamente aumento de velocidades, son uno de los parámetros que se ve, ahí índice de pulsatividad y un poco de cosas que no vienen ahorita al caso. Pero esto, de hecho, es tan importante porque todo paciente con hemorragia aracnoidea grave debe hacerse un chequeo y un rastreo y seguimiento diario de las velocidades. Porque tampoco es que aumenta de la noche a la mañana, esto va aumentando poco a poco y uno puede ir viendo cómo va aumentando la velocidad de un lado y dices, ¿sabes qué? Va a ser vasoespasmo o está haciendo vasoespasmo para actuar a tiempo. Así que esto obviamente no irradias al paciente, no le metes contraste y lo puedes hacer pie a la cama. Hay un problema. Lo ideal sería que lo haga primero. Uno, obviamente, alguien con el que está midiendo. Segundo, que el paciente tenga buena ventana. Buena ventana, ¿a qué se refiere? Que tú cuando pongas, porque estás poniendo encima de hueso el traductor, puedas ver. Puedes entrar por el ojo, puedes entrar por la zona temporal, occipital, pero tiene que ser, obviamente, el adecuado para ver qué vaso vas a ver. No es que puedes ver cualquier vaso del polígono de Willis con cualquier ventana. Entonces, tienes que identificar bien esto, tienes que ver las velocidades, tienes que medirlo y tiene que ser idealmente la misma persona para que esa persona vaya viendo, notando cambios, ¿no? Aparte el sonido, porque esto es un Doppler, el sonido también te permite ir, ya los que están entrenados en eso solo escuchando, no hacen ni mediciones y con el sonido dice, está viendo vasospasmo, las velocidades están más o menos por ahí. De ahí lo miden, te ven aparte la espiga o te ven las velocidades y te van a sacar obviamente el que está ocurriendo, ¿no? Bien, acá no hay esto, acá no hay la presencia de un vasospasmo, por eso se llama isquemia cerebral tardía, o sea, se comenzó a ver eso porque muchos pacientes hacían isquemia, muchos pacientes hacían estos deterioros y no veías nunca el vasoespasmo de manera demostrable como está acá arriba. Los síntomas clínicos. Cuando tienes vasoespasmo, ¿puede o no haber clínica? O sea, puede el paciente tener deterioro del sensorio, puede el paciente hacer una plegia braquial, etcétera, o puede estar totalmente asintomático pese a que tú demuestras que hay vasoespasmo por imágenes, una arteriografía cerebral te ve el vasito más estrecho o el Doppler te ve que la velocidad aumenta. Puede no haber síntomas. Pero en cambio, en la isquemia cerebral tardía siempre hay síntomas. Siempre hay síntomas, ¿ya? Eso también es diferente. O sea, no siempre que hay vasospasmo va a haber clínica. No siempre que hay vasospasmo va a haber clínica. Pero en cambio, si hay síntomas y no hay vasospasmo, tú dices, eso es una isquemia cerebral tardía. Porque la isquemia cerebral tardía siempre da síntomas. O si tienes síntomas y buscas el vasospasmo y no lo está, dices, es una isquemia cerebral tardía, ¿no? Y el infarto, al final, puede que el vasospasmo sí haya llegado a provocar infarto o no a nivel del cerebro. Acá también puede o no haber infarto a nivel del cerebro, ¿no? Pero la diferencia sería esta, o sea, los dos, la clínica es igual, la diferencia es que el vasospasmo debes de ver el vaso pequeño, debes de ver el vaso pequeño. Por clínica no lo puedes diferenciar, la diferencia sería que en este encuentras el vasospasmo, la velocidad elevada o el vaso chiquito y en este no encuentras nada de eso. ¿Ya? Lo que sabes es que esto nunca la vas a poder diagnosticar por imágenes porque siempre va a haber clínica y el de acá en cambio puedes diagnosticar con imágenes pese a no haber clínica. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta o alguien no entendió algo de eso? Doctor, ¿qué síntomas pueden haber? Lo O que sea, acabo de decir, relacionados. deterioro del sensorio, puede el paciente estar confuso, irritable, quedarse en delirio hipoactivo, que a veces el paciente del cambio lo es muy tranquilito y dice, pues este paciente está hablando normal, ¿por qué está ahora así? ¿Ya? O puede que quede en coma, o puede que haga el paciente hemiplegia, o una paresia braquial, puede a veces tener convulsiones, o sea, cualquier síntoma neurológico desde cierto punto de vista. ¿Ya? Listo. Isquemia cerebral tardía, entonces nefrológico focal y alteración de la conciencia que persiste por más, aquí está, déficit neurológico focal, alteración de la conciencia que persiste por más de una hora sin explicación fisiológica, radiológica o de laboratorio. Es decir, claro, recuerden que como hacen estos pacientes con reaccionalidad también pueden alterar el sodio, primero tienes que ver que el sodio esté bien, o sea, descartar el resto de causas. Mira, metabólico no hay nada, imágenes no hay vasoespasmo y tiene clínica neurológica. Esto es una isquemia cerebral tardía, ¿ya? Puede presentarse sin evidencia de vasoespasmo o viceversa. Ojo, que las dos
el vasoespasmo y la isquemia cerebral tardía producen infarto cerebral o pueden producir infarto cerebral que si tú le haces después una tomografía o haces una resonancia con difusión o una difusión después ya T2, etcétera, y ves las lesiones, puedes ver lesiones. ¿Ya? Son pacientes que puedes ver, se ha infartado esta zona, ¿qué pasó? Hizo un vasoespasmo o hizo una isquemia cerebral tardía. O sea, neurológicamente son causas de infarto cerebral. Incluye también disregulación vascular, microtrombrosis, efecto de neurotoxinas, inflamación, despolarización cortical difusa. O sea, la fisiopatología de esto está causada por todo esto de aquí. Es más complejo, ¿no? Afecta el 30% de los casos y su pico es igual entre el tercer y 14 días. En ese aspecto es igual que el vasoespasmo. ¿Ya? Igual que el vasoespasmo. Vasoespasmo se recomienda para el cimiento el Doppler transcranial. Más de 120 centímetros por segundo de velocidad arterial media es leve moderado, más de 200 es severo. Cambios de más de 50 centímetros en control de cerebro, por eso es que hay que hacer todos los días. Por ejemplo, este día el paciente tenía 80, después ya tiene 130 y ya subió más de 50. Entonces hay que ir diario y hay que ir anotando. Hay un índice que pueden sacar que son las velocidades arterial media con arteria carótida interna, que es el famoso índice de Lindergaard. Si es mayor a 6, también es diagnóstico de vasoespasmo, por eso hay que hacer carótidas y hay que hacer arriba ¿cómo se llama? Las de polígono de Willis, ¿no? La angiotc, la TC de perfusión, la angiografía digital te permiten diagnosticar en realidad estas acá más que nada vasoespasmo y acá ya comienza a ver si disminuye la perfusión, por ende vasoespasmo, lo mismo acá, son formas de imágenes diagnosticadas. La angiotc tiene una sensibilidad del 74-84% y una especificidad casi el 93%, pero la angiografía digital siempre es el estándar, o sea, sería la definitiva, ¿no? Ahora, si ya encuentras eso, en esos pacientes, perdón, que no encuentras positivo esto, tendrías que hacer la angiografía digital para confirmarlo. Contra este siempre se compara. Bien, lo que mencioné, la famosa terapia triple H, que ya prácticamente quedó la hipertensión y actualmente ya está esta, la están achacando. Manejo de la isquemia cerebral tardía, profilaxis, ojo, que esto igual aplica para el vasoespasmo. Profilaxis sea nimodipina, el famoso Vasoactin, que sea solo por 21 días. Esto en realidad es igualito para vasoespasmo. Solo 21 días. ¿Ya? Fuera de los 21 días se deja de usar. Es en realidad la única indicación firme que existe para utilizar Vasoactin en cualquier paciente. El resto verán que en la práctica hay muchos médicos que tienen pacientes con algún problema neurológico y le da disque para mejorar la circulación cerebral. Es relativo. Yo no es que nunca lo he dado, ojo, por ese motivo. Veo pacientes que han deteriorado, no hay nada de eso, le das, algunos de ellos mejoran, pese a que aparentemente, por eso es lo que te digo, una cosa también es la experiencia y otra vez es lo que los estudios dicen. Los estudios dicen que no sirve para nada más, que no sea no para evitar, sino para disminuir la severidad del vasoespasmo o del isquemia cerebral tardía. Ojo, esto no es para evitar el vasoespasmo, es para disminuir severidad del isquemia cerebral tardía o del vasoespasmo en caso de que ocurra. Bien. Mantenerlo eubolémico, claro, ya no sale la hipervolemia. Drenaje lumbar se ha visto en algunos casos que también funciona por un mecanismo no del todo entendido. ¿Ya? Esto es profilaxis. Ahora, ya cuando tiene síntomas y es por una isquemia cerebral tardía, se induce hipertensión, es lo que hacemos todavía. Se puede aumentar el gasto cardíaco dándole dobutamina, lo que estás tratando es mejorar igual la perfusión. Y en algunos casos, pese a que nosotros hablábamos, pero esto está dado cuando tienes anemia, transfusión de sangre, ¿no? Porque obviamente el oxígeno va a través de los eritrocitos, pero es cuando tienes una anemia menor a 30 en realidad esto. Tienes 30, no transfundes. Ya, o sea, sigue estando anémico. Y la terapia endovascular con angioplastía o vasodilatores intraarteriales, que en realidad esto más funciona cuando hay vasoespasmo. Papaverina o nimodipino intraarterial en el vaso responsable, que esto tienes que entrar obviamente de hemodinamia, lo mismo angioplastía como la que se hace en el corazón. ¿Ya? Esto se puede llegar a hacer. Bien, pacientes con isquemia cerebral tardía, aneurismas no resueltos, incluso aquí, ojo, vasoespasmo también, no solo esto, debe aumentarse la presión arterial con precaución para mejorar la perfusión. ¿Ya? O sea, tienes un aneurisma que no le he podido poner el coil o no lo he podido clipar, me está haciendo vasoespasmo, ¿qué me queda? Mejorar la perfusión, pero eso implica correr el riesgo que se pueda romper. Entonces tienes que evaluar costo-beneficio, o digamos, ¿qué es más beneficioso en ese caso? No costo-beneficio, sino efectividad del tratamiento versus riesgo, ¿no? Riesgo-beneficio es el término, perdón. ¿Ya? ¿Conviene o no conviene hipertensarlo? Si los aneurismas no excluidos no son responsables del sangrado, no influyen. Es decir, que hay pacientes que no solo tienen un aneurisma, tienen 2 o tienen 3, pero solo se ha roto uno. ¿Ya?
Si tú has clipado un aneurisma, por ejemplo, el coilo, puedes sencillamente hipertensar a este paciente y no debe importarte de que exista otro. Si se rompe, bueno, salado, pero en normalidad no debe importarte. La mayoría de las veces no vas a tener problema en realidad. Es decir, porque no se ha roto, no es un aneurisma que te está dando problema en ese momento. Después verás también cómo los resuelves, ¿no? Pero en ese momento tienes que mejorar la perfusión cerebral. Ya vamos acabando esta presentación. Hidrocefalia se da en 15% de los casos. Aquellos con preestado neurológico tienen más riesgo, obviamente. El 30% de los pacientes requieren drenaje. El 30% de los pacientes que requirieron drenaje, una ventriculostomía, terminarán con una agresión ventrículo-peritoneal definitiva. ¿Ya? Pero en agudo lo que interesa es la ventriculostomía, o sea, drenar el ventrículo. La derivación se la pondrá más adelante pasado el peligro. La punción lumbar está indicada cuando tienes hidrocefalia si no hay sangre en tercero o cuarto ventrículo, o con eso. Porque si está tapado eso, obviamente tú estás funcionando más abajo, después vas a sacar el líquido que está por abajo y no vas a hacer ninguna función disminuyendo el líquido que está aumentado en los ventrículos. Sí, porque está tapado más abajo, es hasta por lógica, por fisiología. Entonces la punción lumbar, repito, está indicada si no hay sangre en tercero o cuarto ventrículo, es decir, solo debe haber sangre en los ventrículos laterales y tener hidrocefalia. Si está tapado abajo, no tiene sentido que saques líquido, aparte que vas a hacer más daño, ¿no? Fenitoína, si le dan fenitoína a esos pacientes, recuerden que algunos convulsionan, se vio que después produce mayor déficit neurológico. Entonces, preferentemente para evitar convulsiones, puedes dar levetiracetam, que por lo general se lo da por 7 días. Acá abajo está, si no hubo convulsiones, lo sacas. La hemorragia primesencefálica, está recomendado no dar profilaxis de convulsiones, sí, porque recuerden que para que haya confusiones tiene que haber afectación de la corteza cerebral. Acá en primesencéfalo no hay corteza cerebral. La profilaxis solo por 3 a 7 días, si no hay convulsiones lo sacas. El uso prolongado en casos de convulsiones previas, hematoma intracerebral, hipertensión intratable o infarto o hemorragia arterial media, ¿no? Ahí sí lo das más tiempo de los 7 días. Una vez clipada el aneurisma, se debe suspender la profilaxis. Si clipaste el aneurisma, suspendes la profilaxis. El electrocardiograma continuo es recomendado en la hemorragia subaracnoidea. Dejen ver si está algo en relación a la tromboprofilaxis en cambio, una vez clipado el aneurisma, no sé si está acá abajo. Obviamente evitar hipoglucemia, lo que hemos hablado, la temperatura, profilaxis trombosvenosa. Una vez que cierras el aneurisma, con clipaje o con clip, al día siguiente, o sea, a las 24 horas, inicias tromboprofilaxis, o sea, con anticoagulante. Ya no hay riesgo de sangrado, de que aumente porque ha cerrado ya el vaso que sangraba. Ojo con el sodio, ojo con el magnesio, ojo con la anemia. Obviamente tendrán que ir a rehabilitación, trastornos neurológicos, cuidar la depresión, algunos quedan con trastornos crónicos, ahí están sus tratamientos, etcétera. No me interesa, y esto eran terapias que se estaban probando. Fármacos que no han demostrado mejores resultados, magnesio, estatinas, tiralazat, que nunca hemos usado, clozacentan, que es el grupo del bosentan, no lo tenemos acá. Fármacos en estudio, fasudil, ácido eicosapentaenoico, epselen, todo esto de aquí de varones, eso en cáncer, micardipina, A ver, aquí comenzamos a ver silostazol, aspirina, ticlopirina, todo esto se está usando ¿para qué? Para tratar de, o sea, probado en algunos casos para tratar de ver si existe menor riesgo de vasopasmo. Este de aquí, el silostazol, que lo usamos en arteriopatía periférica, que es un vasodilatador periférico y que tiene actividad antiagregante plaquetaria, que ustedes lo vieron, lo estoy usando después de que reciente fuimos al curso argentino y revisamos algunos artículos en la actualidad para el tratamiento de la prevención del vasoespasmo. ¿Cuánto se lo usa? 100 cada 12 horas por 21 días, igual que el nimodipino, por 21 días, que es el riesgo de que haya vasoespasmo, 100 cada 12 horas. Yo no tengo estadísticas de nuestros pacientes, pero si ustedes me preguntan, nos ha ido bien, aunque claro, son pacientes que a la par los hipertensamos y comienza a hacer vasoespasmo, o antes previamente manteníamos una presión arterial un poquito más alta, si ya no los hipotensábamos o los normotensábamos tanto, porque nunca los hipotensábamos, pero ya hay estudios actualmente que muestran beneficios, nosotros ya lo estamos usando. Heparina sódica y esto, pero para tratar en teoría vasoespasmo. Esto es para tratar vasoespasmo, en ese caso, no la heparina sódica o la enoxaparina que usamos para el tromboprofilaxis. Esto no, aquí estamos hablando de fármacos que se están usando para isquemia cerebral tardía y todo eso. Y actualmente, miren, todo esto también está en estudio. Rosiglitazona, etc. Imatinib, nimodipina intracisternal, todo eso se está usando, ¿no? Bueno. ¿Preguntas hasta ahí?
No hay pregunta. Bien, veamos la presentación que nos dieron en Argentina. A ver qué tenemos. Yo esas diapositivas no las veo desde el día que hice el curso. Son 19, son cortitas. Igual aquí les explico un poquito para que vayan viendo esto. ¿Qué creen que es esto? ¿Un aeropuerto? Veamos, agrandemos la imagen. Miren, cancha de tenis, cancha de básquet, fútbol. ¿Qué creen que es esto? Una prisión. Ya. Una prisión con cancha de básquet, no. A ver, este es el Hospital El Fleni, en Argentina, estas dos torres, con estos puentecitos y todo esto. Este es el lugar que yo les decía que aquí lo llevaron a Cerati ya cuando regresó a Argentina, centro especializado en enfermedades neurológicas, que comenzó en realidad como una liga de enfermedades o de epilepsia en niños, y terminó siendo ahorita el centro de referencia a nivel de Argentina de mejor, digamos, capacidad para atender pacientes neurológicos, ¿no? Y esto de acá, que también nos lo llevaron una mañana a conocer, espectacular, todo esto es Fleni Escobar. Escobar es a 1 hora de Buenos Aires, tuvimos que ir, nos llevaron obviamente ellos en el bus. Todo esto de aquí es solo para rehabilitación neurológica. Todo esto es para rehabilitación neurológica. Ustedes tienen aquí un gimnasio espectacular, enorme, enorme, del tamaño de, yo qué sé, como que ustedes junten 6 aulas de la estatal grande y las unan, o sea, enorme. ¿Ya? Todo el tamaño tal vez de donde queda el decanato, que quedaba más o menos por acá esa parte. Acá quedaba, perdón, acá quedaba el gimnasio. Acá lo que había era, por ejemplo, todo este cuadrado que estoy señalando ahí, había un centro en los cuales ellos tenían todo un piso con baldosas que tenían sensores para hacer caminar a los pacientes y tenían cámaras dispuestas en todo el S eh, para ir filmando la pisada y con detectores eléctricos que te ponen también sensores en tu cuerpo para ver cómo caminas y corregirte los déficits. Por acá había un aula no un aula, un cuartito que por ejemplo tenía en realidad que ellos te proyectaban en el piso por medio de una computadora y tenían un programa y por ejemplo salía como agua y tú pasabas la mano y se movía como agua. O sea, tenían absolutamente todo, 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 todo. Es un lugar para aprender rehabilitación neurológica espectacular. En estos lugares, si alguno de ustedes es buen alumno y alguno de ustedes se interesa eventualmente hacer algo neurológico, tenemos el contacto precisamente con él, con Federico Rodríguez Lucci, que nos hicimos amigos para poder ayudar a estar allá. De hecho, ya él para recientes me había ofrecido hacer rotaciones y todo eso, pero uno puede hacer la especialidad allá. Y como les decía, una doctora que yo la conocí unos meses antes, yo había estado en una conferencia que hubo aquí de neurocirugía crítica, pertenecía a una doctora inglesa que pertenecía al equipo de neurocirugía de base de cráneo, de paso, o sea, no solo de neurocirugía, sino que ella es del grupo de base de cráneo, solo opera en base de cráneo, en el King College de Londres, un lugar top allá en Londres. Ella, cuando recién comenzó su especialidad, ella pidió en Londres rotar un año aquí. Ya había rotado un año aquí, había terminado Suecia, habían pasado unos años y había regresado y vino a dar una charla. Ella se sentía como una argentina más, hablaba muy bien español, tomaba mate y bueno, la pasaban bastante bien. Pero este lugar la verdad es que es impresionante. Todo este terreno, aparte que todo esto es de ellos, lo acá ya no, todo esto verde, tienen para crecer o tienen para salir, caminar. Estos que ven aquí son enfermeros, pacientes, algunos, bueno, unas cositas, no todos, ¿no? Pero por aquí hay enfermeros, pacientes de los que van a salir el sol, etcétera. Es enorme, vale la pena, tiene una auditoría increíble y es un excelente centro. Y ahí uno compara porque los pacientes, ellos obviamente después de un evento neurológico, algunos de ellos mejoran impresionantemente en comparación de lo que hay acá. Esto no tenemos acá ni siquiera uno de este tamaño, un chiquito así. Vamos a tener algo así de todo esto de aquí. Bueno, a ver, hemorragia una idea, miren, cómo ellos, yo no tengo la presentación exactamente de todo lo que él dijo, pero ya lo vi hace más de un año, tengo nomás las diapositivas que te las daban en el curso. Ya escala de Fisher, de Hines, 0 polito. Presentación clínica, incidencia, prevalencia, cúleo clipado. O sea, me refiero no que no las usan, me refiero que la presentación típica no es lo que íbamos a ver en el curso, ¿no? A ver, ellos estaban presentando otra cosa, nosotros ya hablamos del resangrado. Aquí viene una imagen de un paciente que tiene un resangrado después. Causas comunes de deterioro neurológico. Si tienes este paciente que tiene una hemorragia de idea, ¿por qué se te deteriora después? Se deteriora después porque hizo una isquemia cerebral tardía, una hidrocefalia, está en edema cerebral, porque hay fiebre o porque hizo una alteración electrolítica. O sea, ¿cómo lo piensas ya cuando está hospitalizado? ¿Ya? Entonces, ojo, mira, acá hay hidrocefalia, por ejemplo, fiebre, ¿ya? Acá hay isquemia cerebral tardía, en realidad,
aunque no se ve tanto la imagen. Perdón, acá hay edema cerebral, miren que no hay surcos. Miren que no hay surcos. Acá está la disquemia, ¿no? Entonces aquí ven una flechita, el vasoespasmo chiquito, por ejemplo, y ven cómo se isquemia todo esto. La isquemia cerebral tardía no está puesta ahí, ¿no? Bien, vemos acá, isquemia cerebral tardía. No está lastimosamente el video. Esto es el Doppler, por ejemplo, transcraneal. Dice, el vasoespasmo es un término aplicado al estrechamiento arterial después de una hemorragia demostrada mediante imagen radiográfica o Doppler transcraneal. Este estrechamiento puede dar lugar a una disminución cerebral de flujo sanguíneo y suministro de oxígeno que puede producir isquemia cerebral. Miren que dice que puede producir, por eso es que decíamos que no siempre hay clínica. Ahí están las flechitas de la angiografía, cómo ven los vasos más chiquitos. Agrando un poquito para que vean mejor. ¿Ya? Miren que acá se ve el vaso, aquí casi se ve chiquito. Esos son vasoespasmos, así lo diagnosticas. ¿Ya? Y obviamente acá están las zonas ya isquémicas, ¿no? Bien, acá dicen cambio. La isquemia cerebral tardía es un término aplicado a cualquier deterioro neurológico, hemiparesia, afasia, conciencia alterada, lo que me preguntaron en su momento, relacionado con isquemia persistente por más de una hora que no puede ser explicado por otra anomalía fisiológica. Acá las velocidades están normales y tienes isquemia, por ejemplo. ¿Ya? Listo. Vamos con esta igual son charlas. Lo que ya les dije yo, miren que la escala de los años y obviamente el Fisher modificado, que es lo que se usa ahora, y las localizaciones también, anteriores más común obviamente de ver. La intensidad de la isquemia cerebral tardía va a depender de la agresividad del tratamiento inicial a hemorragia subaracnoidea, ¿no? Agrandemos esto para poder leer. ¿Qué contribuyen a la isquemia cerebral tardía? El grado de disrupción de la barrera hematoencefálica, o sea, mayor sangre, lo que habíamos dicho en la escala de Fisher, la intensidad de la cascada inflamatoria que tiene el paciente, por eso es que se está viendo, el conocer esto es lo que te digo, esto no se conoce hace años. Lo que se está haciendo en la actualidad es entender que es un trastorno más inflamatorio y que se comienza a trabajar mucho de esto. La presencia de microtrombosis vascular, recuerden que yo les puse todo esto, les decía, estos son los causantes y los que tienen que ver en la parte fisiopatológica. Es lo mismo, ahora están trabajando a tratar cada uno de estos. Por eso es necesario conocer la fisiopatología para buscar targets terapéuticos. ¿Ya? Despolarizaciones corticales, esto es lo que les decía, la spreading isquemia cortical, que es lo que se ve, cómo ocurre este tsunami eléctrico en un video que no sé si acá se lo puede reproducir, creo que no. Fallo en la autorregulación cerebral, que es todo lo que están viendo acá, ¿no? Todo esto causa isquemia cerebral tardía y sobre eso se está viendo. La hemorragia no la pueden cambiar porque el paciente llega de golpe, pues, ¿no? Pero se está trabajando en esto de acá, ¿no? En disminuir cascada inflamatoria, por eso es que hace un momento veíamos en mis diapositivas que se usaba, por ejemplo, estatinas para disminuir la cascada inflamatoria, ¿ya? Entonces, bien, probablemente en los próximos años salga alguna cosa nueva. A ver. Aquí hay un artículo que pueden arrastrar, que le gusta el tema, Néstor Weinstein, que es el director de terapia intensiva del FLENI, y Federico Rodríguez, el de la charla, tiene esta publicación del año 2017, en el cual ellos hablan ya de esta despolarización, que es lo que ocurre, y que es la causante, obviamente, de la isquemia cerebral tardía, ¿no? Así como te digo, esto es lo que te digo cuando hablas con personas que están en esta actividad. Y dejen ver, porque son las imágenes del video. Yo no sé si entrando al artículo alguien pueda ver el video, pero están tomadas las fotos. Miren el color. Aquí se ve rosado el fondo, por decir algo. ¿Ya? Se ve rosado y se ven bien los vasitos en morado, etc. Miren que aquí comienza blanco de este lado, acá sigue viendo el mismo rosado arriba. Acá ya se ve más blanco toda esta zona. Y miren, los vasos comienzan a verse menos. Acá está totalmente blanco todo el gráfico. Este es un vaso grande, pero los vasitos en general se ven mucho menos. En realidad se han afinado. Comparen este vaso donde yo tengo ahorita el cursor contra acá arriba cómo está. ¿Ya? A eso es a lo que me refiero. Y esta es la parte eléctrica que ellos están viendo, ¿no? Entonces, esto en el video, lo bonito era que venía, miren qué segundos, 0 segundos, 22 segundos, 44 segundos, 130 segundos. Y uno en el video veía exactamente cómo venía esta ola blanca, y se iba pintando así todito. Y los vasos uno los veía como se hacían pequeños. Eso es lo que me refería en el video. Exactamente esto que está aquí. ¿Ya? Así que bueno, ahí en el FLENI, aparte hay un ecuatoriano que tiene tiempo trabajando en terapia intensiva del FLENI. Así que ellos ellos ahí publican, por eso digo, es un centro que publica a nivel mundial cosas importantes. Y hay llegada, ¿no? Hay como más o menos llegada. Déjame, pero no creo que sí, no lo tengo el video aquí. No tengo los enlaces tampoco. Bien.
Aquí viene el video que ellos nos pasaban, ¿no? ¿Cómo la trataban? Esto era lo que habíamos hablado en un momento, hipertensión, hipervolemia, hemoglobina, que esto obviamente quedó en el olvido. Y se había hablado obviamente de lo que ya mencionamos, todo lo que contribuía a la presencia de la falla cerebral, ¿no? Entonces, hipervolemia e hemodilución no es fisiológico, ¿ya? Un estímulo estimula la natriuresis, produce hiponatremia, edema agudo pulmón, infarto de miocardio, descenso de la hemoglobina. Entonces, obviamente, había estimulación de la angiotensina 2, estimulación simpática. Recuerden que si ustedes se dan cuenta, esto es precisamente lo que nosotros combatimos en los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Son de las dos cosas que íbamos a bloquear. Entonces, aparte de provocar edema agudo pulmón, que es falla cardíaca aguda, podíamos afectar al provocar más natriuresis y terminamos disminuyendo el volumen de sangre y disminuir la presión arterial. Entonces, era contraproducente intentar a veces eso, ¿no? Bien. La hipertensión, como les dicen, es controvertido. Nosotros, yo les digo, la utilizamos, a mí me parece que funciona, por lo pronto es lo que tenemos, mientras no haya nada mejor, yo la voy a seguir usando. La respuesta fisiológica es precoz, es descenso de la presión arterial para evitar resangrado, eso sería lo normal. ¿Puede aumentar el edema cerebral? Sí, porque recuerden que también, y por eso decíamos con Doppler, nosotros también vemos cuando estamos produciendo lo que se llama hiperemia. Si nosotros mandamos también mucha sangre al cerebro, damos hiperemia y puede eso producir edema cerebral y también es contraproducente, ¿no? Obviamente hay que evitar a toda costa esto aquí, que esto sí se sabe que es maligno, ¿no? Entonces, aumenta el edema cerebral acá y puede, en cambio, hay que, eso sí, estar seguros de evitar siempre hipertensión arterial. Ellos vieron en este artículo que los resultados del ensayo no agregan ninguna evidencia para apoyar la hipertensión inducida y muestra este tratamiento puede conducir a eventos adversos. Esto se lo publicado en una de las revistas más importantes neurológicas, que es Stroke, en el 2018. Les repito, y ese a veces es un problema. Cuando uno va a un congreso, por ejemplo, dicen, nosotros lo hemos usado y nos va bien. No puedes decir eso en un congreso, lastimosamente. ¿Ya? Pues eso es medicina basada en la experiencia, pero no tienes la evidencia para sustentarlo. Entonces deberías en normalidad hacer un estudio. Yo te digo, a mí me da la impresión que va bien, pero puede ser lastimosamente eso, que solo sea una impresión. Habría que en realidad buscar, reunir esos pacientes, medirlos, hacer el estudio y verlos. Lastimosamente no todo es factible de hacerlo y lastimosamente vas a ver que yo en el Bernas a veces puedo darme el lujo de decir, bueno, hago sencillamente las cosas que están demostradas, a veces en otro lado no tienes todo para poder comparar o para poder manejar estos pacientes y tienes que hacer lo que tienes a la mano, tratando siempre de no hacer cosas que estén demostradas que hagan daño. Acá el problema es que puede hacer daño. Entonces, por eso te digo, ¿vas a hipertensar a un paciente ya con falla cardíaca? Probablemente no. ¿Ya? Pero ya de por sí es un paciente complejo que no va a estar de ley en los estudios, porque recuerden que los estudios tratan de seleccionar pacientes con una patología pura para que no haya otros confundidores, y ese es el problema también de los estudios. No todo estudio es reproducible en el día a día, porque los pacientes vienen con muchas cosas a la vez, ¿no? Entonces, bien, el grado de disfunción de la barrera hematoencefálica, ellos tratan de hacer un aumento del clearance del líquido cefalorraquídeo. La intensidad de la cascada inflamatoria, ellos tratan de evitar injurias que puedan aumentar daño secundario, que es la famosa hiperglucemia, la hipoxemia, la hipercapnia, la temperatura, todo lo que hemos hablado. La microtrombosis vascular, ellos usan el silostazol. Este es el mecanismo por el cual ellos usan esto. La despolarización cortical y el spraying también, silostazol y nodipina. Esto usamos nosotros. Yo uso esto. Y fallo en la autorregulación cerebral, ahí es cuando ellos dicen, a ver, le damos vasodilatadores cerebrales, estás dando acá nimodipina. Si llegara a ser en cambio una hipertensión demasiado grande, tendrías que dar algún vasodilatador para bajar la presión arterial, o si falla, ya tienes inotrópicos inclusive, si el vasopresor no te lleva a mantener la presión y quieres mejorar el gasto cardíaco, le das en cambio inotrópicos, por ejemplo, dobutamina. También se está utilizando milrinone, por ejemplo, que también lo tenemos por suerte en el hospital. Levosimendan no tenemos. El problema es, como te digo, actuar, tratar de conocer la fisiopatología para poder llegar a mejorar el caso, ¿no? Aquí está el artículo que sustenta, o uno de los primeros que salió para sustentar, porque ya hay otros más, en la utilización del silostazol. Es un inhibidor selectivo de la fosfatasa 3, puede reducir vasopasmo sintomático, mejorar el resultado en pacientes con hemorragia de aneurisma considerado efectos antiplaquetarios y vasodilatadores. Recuerden que en el artículo yo les ponía que la aspirina se estaba probando. Claro, es por esto. Conclusión, el silostazol se asocia a un menor riesgo de vasopasmo. Menor riesgo, miren que no es que lo evita, pero menor riesgo de vasopasmo sintomático. Y puede ser clínicamente útil en el tratamiento de isquemia de sal tardía en pacientes jóvenes. Miren que no es concluyente tampoco, puede ser. ¿Ya? Lastimosamente sí muchas veces la evidencia. Líneas de tratamiento, primera línea, nimodipina, 60 miligramos cada 4 horas por 21 días. Esta es la dosis.
Algún paciente se hipotensa con esto, es raro, pero puede pasar. Hay que darle algo, obviamente, para subir la presión. Silostazol, evitar la hipotensión arterial, inducción moderada de hipertensión arterial en casos seleccionados, o sea, en algunos casos los hipertensas. Optimización de la volemia, en realidad es conseguir esto, euvolemia con cristaloides isotónicos, solución salina. ¿Ya? Terapia de rescate cuando ya hay problemas y no responde a las medicaciones, es refractaria, tienes que ir al endovascular, angioplastia con balón, vasodilatadores intraarteriales, optimizar la hemoglobina, llevarla con líquido a 9 por lo menos, máximo 10, o sea, un hematocrito de 30, 27. Aumento del gasto cardíaco con vasopresores hasta tener un gasto cardíaco de 4, esto se hace en terapia intensiva, que es donde medimos el gasto cardíaco. Milrinona intravenosa, que como digo, en el hospital recién la tenemos hace un año, esto recuerden que hice hace casi un año también, más de un año el curso, antes no lo teníamos, en Argentina sí había cuando yo estuve. Terapia de rescate alternativo, cuando es médicamente refractaria, vasodilatadores intratecales, ya esto es más complejo, pero se puede hacer. Esto no es tan difícil de colocar, por si acaso. Nosotros en el Bernasa ponemos antibióticos intratecales, por si acaso. Lo que hay que conseguirse es el limoitina endovenoso, papaverina no hay acá. RTPA intratecal, o sea, trombolíticos intratecal para tratar de destruir coágulos en caso de que haya. Colocar un catéter lumbar, que esto se lo pedimos siempre al anestesiólogo que lo coloque para poder dar los antibióticos inclusive, no necesariamente tiene que ser arriba. ¿Ya? Bomba de balón intraórtica, eso también ya en el Bernasa tenemos, por si acaso. Esto es viejísimo además. El aparato se usa en isquemia cardíaca, el balón de contrapulsación aórtico, y solución salina hipertónica, que también eso lo usamos nosotros para disminuir edema cerebral. Estas ya son las complicaciones, ¿no? Como ven, esto que están viendo, esta diapositiva, es lo que yo te digo, compara el tipo de aprendizaje cuando tú lees de un libro, cuando lees un artículo, que ya comienza a ver cosas así, o cuando vas a una presentación. Aquí ves un poquito más ordenado. Ustedes, los que leyeron los resúmenes de ahora, no vieron nada de esto en el libro probablemente. Vieron la de la nimodipina, por ahí tal vez ya algún libro le agrega el silostazol, algo de la hipertensión arterial, pero ya estas cosas, así, esto acá por lo menos no. ¿Ya? Esto acá estoy seguro que no. Tal vez esto de aquí, terapia endovascular, sí, pero esto acá no. Eso es con toda seguridad, por eso viene de otra cosa, ¿no? Bueno, ahí están los jóvenes del FLENI. Este flaco aquí, que es más alto que yo, es Federico Rodríguez, con el que hicimos amistad. Y bueno, con todos ellos hicimos el curso. Este es el jefe no del FLENI, pues este es médico del FLENI, perdón, de la parte es el jefe de neurología del FLENI, no el de terapia intensiva, que no sale en la foto, ¿no? Weinstein fue interesante verlo, porque Weinstein nos dio la charla precisamente de que hablaba de las trombosis como manifestaciones precoces de cáncer, ¿no? Las trombosis neurológicas, cardiovasculares de cáncer, y el antecedente de Weinstein era bastante bueno, el currículum de Weinstein era bastante bueno por ser conocido, pero adicional a esto, porque Weinstein era jefe de la terapia intensiva de la unidad de la Fundación Favaloro en la época de Favaloro. O sea, y es un médico aparte que tiene bastantes explicaciones. Ya ahora uno lo ve con el los clásicos vicios del médico viejo. Por ejemplo, el día que nos dio la charla, a mí me pareció súper interesante, pero se reprolongó porque las charlas estaban programadas para que sean de 20 minutos, el tipo duró 40 minutos. O sea, le importó poco lo que decía y se fue de largo, ¿no? Pero me di el gusto por lo menos de conocerlo, lo vimos un momento en la terapia, aparte en el pase. Son cosas bastante interesantes. Y uno a veces se compara y ve que mucho de esto es sencillamente nosotros pudiéramos tener un centro, tal vez no con todo lo que ellos tienen, pero un centro muy parecido, porque el 80% de lo que hacen por lo menos es sencillamente trabajar bien, organizarse de manera organizada, aplicar lo que ya hay y listo. Lo que nosotros no tendríamos es tal vez para hacer investigación por lo menos tan avanzada como ellos, pero investigación básica sí se puede hacer. Y de ahí, como ven, nosotros en el Bernasa tenemos casi lo mismo que ellos tienen de equipamiento, ¿no? Claro, no tenemos 4 tomógrafos ni 6 tomógrafos ni 2 resonadores, pues, ¿no? Pero tenemos, o 4 resonadores y 6 tomógrafos, una salvajada así, no sé, pero sí tenemos algo. Y evidentemente después el centro de rehabilitación, lo cual hace más importante lo que yo les decía, que en un estudio publicado en del trauma encefálico que salieron pacientes del hospital, la diferencia está principalmente marcada en el tratamiento pre-hospitalario y post-hospitalario. Entonces, ojo con eso porque son áreas a trabajar y ahora son áreas que ustedes pueden prevenir y ayudarnos con todo esto. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Vamos a ver para el
siguiente clase vamos a ver meningitis. No, perdón, vamos a ver síndrome convulsivante y después vamos a ver síndrome convulsivante, después vamos a ver meningitis y ahí vamos a ver el procesado cefalea. Son las tres siguientes y listo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, vayan a leer que la clasificación de convulsiones cambió hace unos años, en la clasificación nueva. Yo estoy usando una viejita, pero vayan a leer la nueva clasificación. Y nada más, por lo pronto. Lean la clasificación igual de cómo actúan los anticonvulsivantes, ¿ah? Eso es importante. Bueno, nos vemos. Vamos a ver el profesor Bielsa. Chau, 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 chau.